A continuación voy a hablar de los conflictos a nivel internacional y de cómo se sistematizó el estudio de las diferentes especialidades, por ejemplo, la paz con la irenología o la guerra con la polemología, en las que se incluyeron profesores universitarios, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, como establece el coronel Planels dentro de la revista Estudios del Ejército. Uno de los conflictos más relevantes es el que se mantiene entre grupos extremistas, fundamentalistas, y diríamos la sociedad occidente, un valor un poco difuso, que se refiere fundamentalmente a los países más avanzados que tienen sistemas democráticos implantados. Uno de los primeros grupos que surgió realmente de los muyahidines que luchaban en Afganistán contra el gobierno prorruso del momento es el Al-Qaeda, que atentó contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y fundamentalmente las Torres Gemelas en 2001 y posteriormente en Madrid 2004 y en Londres 2005. Este testigo lo ha recogido el Estado Islámico en años posteriores y a través de lobos solitarios ha ido actuando en diferentes países, fundamentalmente países como Francia, donde hay mucha inmigración, en la que muchos de ellos son captados. Y uno de los atentados más relevantes fue el que se produjo en 2015 en la Sala Bataclan de París, donde hubo bastantes víctimas. Otro de los enfrentamientos religiosos se producen es donde hay minorías en relación a una religión principal. En este caso, en Sri Lanka, los cristianos con respecto a los musulmanes, donde hubo una matanza el domingo de Pascua hace varios años, donde hubo más de 300 muertos y 500 heridos, o los coptos en Egipto, también con una escisión del Estado Islámico que actúa en la zona, o con grupos en el centro de África, en la zona del Sahel, como Boko Haram y otros que actúan en la zona de Níger, Burkina Faso, en esa frontera de Togo, Benín. Y otro de los conflictos que tiene cierto cariz religioso, aunque lleva bastante tiempo, sobre todo desde el momento en que se creó el Estado de Israel en mayo del 1948 por Ben Gurión, es el que mantienen Israel y Palestina. Fundamentalmente, la Asamblea de la Unión Europea, perdón, de la Unión Europea, no, de la ONU, en 1947 determinó que el 55% del territorio sería para Israel y el 45% para Palestina. Esto lógicamente no se ha cumplido y Israel ha ido colonizando poco a poco territorio palestino, incumpliendo flagrantemente las directrices de la Asamblea General de la ONU. Otro de los conflictos a nivel internacional es el dominio que se tiene sobre la región de Cachemira entre Pakistán y la India. Esta región se asignó a través del Plan Mountbatten en 1947 a la India, pero Pakistán la reclama porque además es de mayoría musulmana. Otro de los conflictos también a nivel internacional es por el control de recursos, fundamentalmente en la República Democrática del Congo, a través del coltán y el cobalto, ha habido guerras muy, muy sangrientas. Y siguiendo en África, Sudán del Sur, un país que surgió en 2011, tiene un conflicto bastante serio en la zona de Darfur, en la frontera con el Chad, y luego Somalia, es un estado fallido en el que dominan los piratas, y luego también otros conflictos que se dan a nivel internacional son por el control de las aguas territoriales, como por ejemplo entre China y Japón por las islas Senkaku y el mar territorial de la China fundamentalmente para faenar, para obtención de bonito o de tiburón, por ejemplo, que utilizan mucho en China para hacer la aleta de tiburón. Por último, conflictos derivados de la disgregación de la URSS. Tenemos Transnistria en Moldavia,
Por otro lado, el conflicto en Georgia entre Osetia del Sur y Abjasia, repúblicas rebeldes, y también otro conflicto que está más latente. De hecho, ha habido una guerra que ha concluido en 2020 entre Azerbaiyán y Armenia, donde hay una minoría en Nagorno-Karabaj, y de hecho se ha proclamado la República de Artsaj, que no ha reconocido prácticamente a nivel internacional, y en el que sigue habiendo un conflicto por el control de esta zona.